dominical y estamos en el último capítulo del profeta Isaías, Isaías 66. Estamos finalizando el libro del profeta Isaías y el profeta Isaías, muchos lo ven como el evangelio en miniatura, ¿verdad? Porque este libro también habla acerca del evangelismo, habla acerca de la gracia, de las buenas nuevas de salvación. Entonces, y habla también del problema del pecado. Entonces, haciendo un bosquejo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66, vemos también que proféticamente está hablando desde el principio de las cosas hasta la eternidad. Y en el capítulo 66, precisamente en algunos versículos vamos a hablar acerca de eso. En el capítulo 65 vimos el problema de la idolatría de Israel. Y no solamente el problema de la idolatría, sino también del rechazo hacia Dios. Es decir, cuando un hombre es idólatra, simplemente con esa acción de ser idólatra, está rechazando a Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro, también los creyentes en este tiempo, la iglesia no debe de ser idólatra, ¿verdad? Porque la idolatría es uno de los pecados que abomina a Dios, ¿verdad? Que aborrece a Dios. Entonces, veíamos el rechazo de Israel en el capítulo 65, que dejaron de buscar a Dios. Y también Dios está diciendo, bueno, voy a destruir esta nación, pero no toda. Recuerden que vimos acerca de un racimo de uva. Digo, no todo está mal. Voy a sacar de ahí de ese racimo de uva las uvas que estén buenas. Y si esas uvas que están buenas, traeré como un remanente que será salvo. Entonces, a través de la profecía podemos darnos cuenta entonces que Israel, no todo será salvo, no todo Israel será salvo, pero un remanente fiel sí será salvo. Bueno, también vimos en el capítulo 65 que Dios muestra cómo será el reino en el futuro, ¿verdad? Vimos algunas características importantes acerca del reino. El reino de Dios será un tiempo de bonanza, un tiempo donde las cosas irán caminando, bueno, como las desearíamos ahora en este tiempo. Recuerden que en El Salvador, precisamente en este país, la gente como anhela la paz. Es decir, la gente está queriendo encontrar personas que pudieran dar alternativas para que pudiéramos tener un tiempo de paz. Pero no vamos a encontrar alternativas aquí. Hay gente que ocupa puestos, ocupa otro puesto y no tienen nada, ¿verdad? Y los políticos están buscando las soluciones y no pueden encontrar nada. El problema es que todo esto es producto del pecado. Y así como Israel, desde el capítulo 1 de Isaías hasta el capítulo 66, hemos visto que el hombre es desobediente. Israel ha sido un pueblo desobediente, alejado de Dios. Lejos de tener comunión con Dios, pues ellos se desviaron y eran idólatras. Entonces, vemos aquí en el libro de Isaías una constante de que en todos los tiempos vienen a ser como idénticos. En el tiempo que estamos viviendo también Dios quiere tener comunión con el ser humano, pero el ser humano está rechazando. Constantemente hay un rechazo hacia Dios. Y por lo tanto, Dios va a dar una salida y donde tome en cuenta tanto a los judíos como a los gentiles. Y por eso es que este capítulo 66
66 puede ser bosquejeado o hacerse un bosquejo de la siguiente manera. Por ejemplo, en el capítulo 66, versículo 1 al 3, los dos primeros versículos es precisamente Dios diciéndole al pueblo que ¿cómo es eso que ellos tratan de buscarlo? Entonces, en el capítulo 66 también, versículo 7 y el 9, se va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y todos los israelitas que hayan sobrevivido, pues, serán salvos. Todos los israelitas que hayan sobrevivido. Recuerden que al final de la tribulación va a haber un juicio. Y ahí van a ser juzgados la gente que queda viva de la tribulación y los machos cabrillos, los que no confiaron en Cristo, serán apartados de las ovejas, pero las ovejas serán introducidas al reino milenial. Ahora también vemos que en el versículo 10 al 14 hay una descripción de la era milenial. ¿Cómo será la era milenial? Y del versículos 15 al 17, un cuadro vivo de los juicios que estarán, bueno, cuando venga Cristo. Va a haber un juicio ahí, o juicio. Y del versículo 18 al 21 es pues un detalle del testimonio misionero en el tiempo de la tribulación. Es decir, van a haber en ese tiempo muchos países, naciones que serán evangelizadas. Y resulta que los 144,000 se van a encargar de llevar ese mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y ese mensaje será el Evangelio. Y por eso todo el mundo no va a tener pretexto de decir yo no escuché la palabra de Dios. Y en muchos hacen la interrogante, ¿qué de aquellos que no escucharon el mensaje del Evangelio? Bueno, la Biblia tiene la respuesta, dice en Romanos, que nadie puede decir que no es culpable, porque no escucharon el mensaje. Más sin embargo, en Romanos Pablo explica, con solo ver la creación es suficiente para darte cuenta que existe Dios y que deberíamos de tener temor y ser sometidos bajo el poder y la autoridad que Él tiene. Pero la gente trata de escudarse en algunas cosas para justificarse y para no buscar a Dios. Cuando vamos a evangelizar, por ejemplo, algunos se escudan en la religión y la religión dice, bueno, no, si yo tengo mi religión. Hermanos, una de los grandes dificultades que encontramos en la Biblia es que la religión no lleva a Dios. Si fuera por pertenecer a una religión, todo el mundo sería tal. Todo el mundo tiene una religión. Pero la religión no lleva a Dios. Es más, la religión nos aleja de Dios. Por eso todos aquellos que dicen tener una religión y que quieren ampararse bajo ese escudo y decir, no, si yo no tengo problemas, tengo mi religión, pues aquí hay un gran problema. Fíjense bien que todos los religiosos, a través del testimonio bíblico que encontramos en la palabra de Dios, lejos de buscar a Dios, se alejaban de Dios. La idolatría es precisamente una doctrina que aleja de Dios, ¿verdad? La doctrina que practican los que tienen religión. Tienen religión. Ahora entonces, en la Torre de Babel, la gente, bueno, como ya fuimos anegados con agua, entonces hagamos una torre alta y vamos a llegar hasta el cielo, vamos a tener fama. ¿Qué es realmente que busca la gente con la religión? No precisamente buscar a Dios, sino más bien alejarse de Dios y vivir la vida como ellos quieren, vivir la vida cristiana como ellos han decidido vivirla. Ahora entonces, en la Torre de Babel
podía otra vez ser anegada la tierra con un diluvio, pero Dios había prometido, en el tiempo de Noé prometió, no va a volver a haber diluvio, no voy a destruir con agua. Ahora entonces, la religión es esa, querer llegar a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. Pero lejos de llegar a Dios nos alejamos más. Y fíjense bien, entonces en el capítulo 66 de Isaías, como que tenemos un resumen prácticamente de todo lo que hemos visto en todo el libro. Ahora entonces, y veamos el versículo 1, En el versículo 1 dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora, fíjense bien que una de las grandes aspiraciones de Israel es tener un templo. Pero en el tiempo de Isaías, Dios le responde al pueblo, porque ellos podrían decir, bueno, nosotros adoramos en los montes, adoramos en los altares, y te buscamos de alguna manera, Señor, a través de todo lo que hacemos. Bueno, dice el Señor, ¿dónde está el templo donde ustedes me pueden acobijar, donde yo pueda vivir? Y mi templo es todo lo que existe. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo, en todo lo que existe, ahí estoy yo. No meramente es un templo donde puedo vivir. Ahora entonces, dice que el cielo es, bueno, el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Imagínense ustedes, ¿cómo puede alguien, si viéramos a Dios tan pequeñito como un ser humano, si se sentara en el trono en el cielo, ¿hasta dónde llegarían los pies de un ser humano? ¿Hasta dónde llegarían? ¿Llegarían a la tierra los pies de un ser humano? De un metro que nos subamos arriba ya no nos alcanzan los pies hasta la tierra, ¿no? Ahora entonces, Dios está diciendo lo grande y eterno y poderoso que es Él, y soberano. Imagínense ustedes, dice, ustedes me están tratando de ofrecer un templo. Y por eso Jesús, cuando habló con la samaritana, Él dijo, bueno, va a haber momentos que ya no me adorarán ni en ese monte ni en el templo. Los samaritanos decían que adoraban en el monte Gerizim. Los judíos decían en el templo en Jerusalén. Y dijo Jesucristo, va a haber momentos que ya no me van a adorar ahí. O sea, ese templo y ese monte no es suficiente para mí, para que me adoren. Porque en los templos solamente hacían rituales, sacrificios y cosas de eso. Llega un momento en que Dios está harto de todo eso. Llega un momento en que Dios dice, ya estoy hasta lo último de adoraciones que no son verdaderas. Piensa bien, hermano, que el hombre se enajena con la adoración. Y por ejemplo, la gente promete cosas y dice, ¿verdad? Señor, te prometo, si me sacas de este apuro, te prometo que voy a hacer esto y otro, y hacen promesas, y resulta que a veces hasta gente que no tiene que ver con el problema se compromete. Yo recuerdo que una vez me dijo una señora, va a ir conmigo, me dijo, a Ciudad Barrio. ¿Por qué? Le digo, es que cuando usted estaba chiquito, estaba bien enfermo. Yo recuerdo que estaba en su casa, estaba bien enfermo. Y entonces, y yo prometí que lo iba a llevar a Jesucito del Recado, a Ciudad Padre. Y por lo tanto, tiene que ir conmigo para cumplir esa promesa. Y yo ya siendo creyente, le digo,
Si usted se comprometió, vaya usted, yo no puedo porque yo soy creyente. Ahora entonces, hasta la gente que no es, esa señora podría decir que mal agradecido este hombre, ¿va? Porque yo prometí, él me no, y ahora no quiere ir a cumplir. Ahora entonces, es como se enajena a la gente con las promesas. Y precisamente Israel tenía rituales y cosas así, y Dios dice, pues si eso no sirve. Y eso no sirve. Ahora, en el templo de Israel se siente tan orgulloso y dice, bueno, en el templo vamos a adorar al Señor. Mientras no haya templo, aquí vamos a andar en los montes, vamos a andar haciendo altares, todo lugar. Es más, en el capítulo 65, fíjense bien que el capítulo 66 como que es un contraste del capítulo 65. En el capítulo 65 recuerden que ellos quemaban incienso en altares de ladrillo. Y era prohibido. Dios había prohibido que se hicieran altares en ladrillo. Cada vez que iban a ofrecer sacrificios, en donde se sacrificaban en los altares que ellos hacían, eran altares de piedras. Entonces, y ellos pues iban en contra de Dios siempre, haciendo altares de ladrillo y quemando incienso. Y vemos por ejemplo a Abraham, recogió piedras, puso el sacrificio y puso la leña y iba a sacrificar a su hijo. Ahora entonces dice Dios, no me parece, ¿dónde ustedes van a alcanzar la adoración? Desde el cielo hasta la tierra. Yo pues no puedo solamente estar en un templo. Y él dice, el cielo es mi trono y la tierra estrada mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Isaías, en el capítulo 66, en este versículo dice, no hay espacio en el universo donde ustedes me puedan tener encerrado. Fíjense bien que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios llegaba en una nube y de ahí hablaba. Pero ahora, fíjense bien, va a llegar el momento en que ese tabernáculo ya queda eliminado. Es más, en este tiempo, ¿cuál es el tabernáculo, hermanos? En este tiempo, somos nosotros mismos. Le dijo Jesús a la samaritana, ni en el templo ni en el monte, porque yo busco que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración viene de adentro de nosotros. Entonces, Pablo tuvo la revelación del Espíritu y dijo, ustedes son templos del Espíritu Santo. Entonces, la verdadera adoración ahora viene de nosotros mismos. Nosotros somos el templo, somos la casa de Dios. El gran problema en que nos enfrentamos es que se nos olvida que somos casa de Dios. Se nos olvida. Y de repente, en lugar de estar adorando a Dios, estamos en otras cosas. Y estamos defraudando a Dios porque este templo lo estamos ocupando para otras cosas. ¿Verdad? Ahora, algunos han preguntado, ¿será mala la música? Preguntan algunos, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes, ¿será que es malo oír música? Yo pienso que oír música no tiene ningún problema. El problema es cuando esa música, en lugar de adorar a Dios, adora a otros. Fíjense bien, se vuelve idolatría. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, un hombre se mató porque estaba con una cerveza en la mano oyendo Mujeres Divinas, una canción de Vicente Fernández, ¿verdad? Y cuando oyó esa canción de Mujeres Divinas, estaba tan decepcionado. ¿Qué pasó con
palo en la cabeza. Ahora, ¿qué de malo tenía la canción? La canción a lo mejor la había escrito el hombre para impactar en los seres humanos, pero en lugar de impactar positivamente, impactó negativamente. Y con las canciones esas resulta que uno que ha sido borracho creyente y ha sido borracho, y cuando se vuelve creyente, al oír una canción de esas, le dan ganas de la cantina otra vez. Ahora entonces, pero, más sin embargo, tenemos alabanza, tenemos alabanza, que nos llevan hacia dónde, hacia Dios, a la adoración hacia Dios, nos llevan hacia allá. Ahora entonces, pero esto tiene que ver con la convicción y la madurez que tenga cada persona, ahora entonces, y vemos entonces, y dice el Señor, no me van a encerrar en un templo. En Apocalipsis capítulo 21 dice que Dios mismo será el tabernáculo y estará entre los hombres. Es decir, que ya no necesita un templo, sino que Él mismo estará con nosotros. Ahora entonces, pero la osadía de estos creyentes judíos, algunos entre comillas creyentes, ¿verdad? Les dije, bueno, vamos a hacer un templo. Cuando Salomón hizo el templo más maravilloso de la historia, un templo que las puertas y todo lo de enfrente era forrado de oro. Ese templo, al pegarle el sol, iluminaba el gran reflejo y hasta empañaba y podía dejar sin ver algún tiempo a la gente, ¿no? Por el impacto del reflejo. Ahora entonces, pero cuando Salomón construyó ese templo, él dijo, Señor, yo pienso, dijo Salomón, que yo no te puedo tener aquí en este templo. Aunque yo lo he dado para la adoración, pero tú no eres capaz bueno, es decir, este templo no es capaz de contenerte aquí. Salomón veía a Dios como realmente es Dios. Es decir, no veía a un Dios pequeño, chiquitito. Y ahora la gente, entre más chiquito es el Dios, más poder tiene. Pues si ustedes han visto a Jesucito del Rescate, ¿lo conocen a Jesucito del Rescate? Como el tamaño de este dedo, el Jesucito del Rescate de allá de la Par, como el tamaño de este dedo. Una imagen, un Cristo, es un Cristo, es decir, crucificado, en una crucita así, ahí está. Ahora entonces, y si le pusiéramos un Cristo grande a la par, ¿cuál escogiera la gente? Al chiquito, ¿sabes por qué? Porque este es el Jesucristo del Rescate, el otro no, pero es el mismo. Ahora entonces, y vemos en el versículo 2, que dice, de Isaías 66, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mis palabras. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice Dios, todo esto que ven aquí, mis manos lo han hecho todo. Imagínense un Dios que ha creado todo el universo y con solo ver hacia arriba uno se asombra, ¿verdad? Y ver el infinito en la noche, los cielos estrellados y ver lo maravilloso de la creación. Y dice Dios, todo esto lo he creado yo. O sea que yo soy más grande de todo esto. De todo esto soy más grande que todo esto. Si alguien ha creado algo, es más poderoso del que ha creado que la creación. Entonces, y resulta que él dice,
Pero miren cómo es Dios. Cualquiera cuando dice, bueno, todo esto lo he creado, uno podría pensar, Dios es inmenso, poderoso, eterno, y darle todos los calificativos que tiene Dios, ¿verdad? Pero miren, dice Dios, pero yo voy a estar con quién, con los humildes y los pobres. Y cualquiera, por ejemplo, poderoso aquí en este mundo no se va a juntar con los más pobres. No se va a juntar con los más pobres. No dice, ahí no voy yo porque ahí solo los que tienen. Es más, dicen que nosotros aquí es miles de ricos. Nadie tiene piso aquí. Nadie tiene dinero. Por eso a la gente le da pena venir aquí. Un aire acondicionado, cualquiera lo puede poner, ¿verdad? Ahora entonces, y quizás le falta la puerta de vidrio, ahí está puerta de vidrio. Ahora entonces, pero eso no es nada. Más sin embargo, Dios dice, yo voy, versículo 2, Jehová dice, mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Ahora, ¿quién es el pobre y humilde de espíritu? No está hablando aquí de riquezas materiales, sino de aquel que está necesitado de Dios. El pobre y humilde de espíritu es el que está necesitado de Dios y que le busca el corazón, que es sincero. Fíjense bien, los fariseos en el tiempo de Jesús se creía que era la crema innata de la religión. Nosotros somos los verdaderos, decían ellos. Somos lo mejor. Es decir, si podían recomendar a digamos que en ese tiempo no eran iglesias, no eran grupos religiosos, y podían recomendar a alguien, lo recomendarían, vayan donde los fariseos, es lo mejor que hay de la religión. Ahora entonces, carecían de ser pobres y humildes de espíritu. ¿Recuerdan ustedes la parábola que dijo Jesús? Dos hombres fueron al templo a orar. Y uno se paró, dice, y se puso de pie y dijo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Y él dijo, es más, yo ayuno, y hizo una lista de cosas que él hacía. Ahora cualquiera que pudiera ver a un hombre así, diría, este es lo mejor que hay de los creyentes. Hombre que ayuna, que se sacrifica, que diezma, hasta la menta decía que diezmaba. Es decir, un hombre que cualquiera puede decir, no tiene tacha para criticarlo, y que hacían grandes oraciones. Pero llegó otro, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Llegó de lejos, se arrodilló y le dijo, Señor, no soy digno de volverte a ver, pues. Soy lo más pobre que hay de conmiseración, porque no soy digno. Y este dijo, ser propicio a mi pecador. O sea, ten gracia para conmigo que soy un pecador. Ahora entonces, y dice Jesús, ¿cuál de los dos fue justificado? Y se fue para su casa justificado. Les digo que este último, porque el otro es arrogante, orgulloso, y quiso quedar bien delante de Dios con todo lo que hacía, con las cuestiones religiosas, y de nada sirvió. Porque dice que Dios va a humillar al que se exalta y va a levantar al que se humilla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios está diciendo, yo voy a acercarme a aquellos que son pobres de espíritu, que están necesitados de mí. Fíjense bien que cuando Jesús vino en el capítulo 5,
hay una lista de bienaventuranza, ¿verdad? Y él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Estaba hablando de los judíos. Ahora entonces, Dios dice, bueno, aquellos que se creen, pues no van a recibir nada, pero me voy a acercar a aquellos que son sinceros delante de Dios. Y no necesitan hacer ritos religiosos ni nada, cosas semejantes, para que yo pueda entender que ellos son sinceros. Hermanos, la religión a veces son cuestiones externas. El domingo pasado fuimos a bautizar a 6 hermanos, ¿verdad? Ahora nos bautizamos sin túnica. Pero un religioso hubiera dicho, no vas a recibir el bautismo, porque no le pusimos túnica. ¿Acaso la túnica cambia el bautismo, hermano? No, claro. No cambia el bautismo. Ahora entonces, pero a veces eso es lo religioso, lo que se va por las cosas externas. Ahora entonces, vemos que la cuestión entonces es que hay que entender que Dios quiere tener una buena relación con el ser humano. Y veamos el versículo 3, cómo ellos querían mostrar ante Dios que podían acercarse a Él. El versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofrecieses sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Ahora entonces, ¿qué amaban más esto que hacían todo esto? ¿A Dios o lo que ellos hacían? Amaban lo que ellos hacían. Ahora entonces, Isaías da una clara ilustración de lo que le ofende a Dios. Sacan los perros ahí, los cerdos. Abominación para Dios, es decir, cosas que, entonces, y fíjense bien, en el reino milenial todavía se van a hacer sacrificios. Van a haber sacrificios. Pero en el estado eterno se acaban los sacrificios. Ahí ya no hay sacrificios. Ahora, a lo mejor mucha gente del tiempo de Isaías pensaba que ofreciéndole sacrificios a Dios iba a quedar bien con él, pero estaban haciendo sacrificios que a Dios le agradaban. No, bueno, él hace mención de animales aquí, y él dice, bueno, el que mata un buey es como que mataste a una persona. Dios ya no quiere sacrificios, no quiere que la gente haga sacrificios que lo ofendan a él. Ahora entonces, en otras palabras, para que ellos reaccionaran, estaba diciendo, si matas a un buey es como que matar a una persona. Es decir, matar a una persona era penado por la ley, ¿no? En el tiempo judío. Tenía que morir a pedradas el que mataba. Ahora entonces, y él dice, todos esos sacrificios que ustedes hacen no son aceptables delante de mí. Y bueno, en el versículo 4 dice, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahora entonces, Dios castigará. Dios mandará un juicio para ellos. Fíjense bien que en el capítulo 66 de Isaías también está hablando del tiempo de la tribulación. Aquí vamos a ver unos versículos. Está hablando del tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación es un tiempo de castigo, de disciplina para Israel. Para Israel. Y dice, voy a escoger un castigo
más le temen. Es decir, se fijan ustedes que muchas veces hay que enfrentar a los niños con las cosas que les da temor. Por ejemplo, a los niños les da miedo a la oscuridad. Para quitarles el miedo, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlos a la oscuridad para que se den cuenta que no hacen nada. Ahora entonces, pero en el tiempo de la tribulación, Dios los va a meter en disciplina. ¿A Israel le tiene miedo a la guerra? No le tiene miedo a la guerra. No en guerra, ¿verdad? Ahora entonces, pero en el tiempo de la tribulación se van a ver a palitos. Y va a llegar un momento en que ellos pensaron que todo se había terminado ya. Porque todas las naciones los van a tener acorralados. Y en ese momento va a venir Cristo. Pero todos aquellos desobedientes, aquellos que ofendieron a Dios, a todos aquellos que no decidieron buscar a Dios, ahí van a quedar en la tribulación. Pero aquellos fieles que a pesar de encontrar la muerte ahí, también van a tener una recompensa. Dios los va a resucitar y los va a introducir al milenio. Es decir, aquellos que mueran por ser fieles ahí en la tribulación, Dios los va a levantar y los va a introducir al reino. Y los que quedan vivos, los va a introducir con cuerpos no glorificados al milenio. Entonces, vemos que Dios dice, bueno, a los que más le temen, eso voy a escoger como castigo. Ahora entonces, y fíjense, lo que menos quisieran los judíos es que ellos no encontraran un momento en que tengan templo. Es el mayor temor de Israel, no tener templo. Ese es el máximo temor. Por eso Dios empieza a través de Isaías aquí en el capítulo con el templo. Ahora entonces, pero va a llegar el momento, bueno, en el reino milenial, ellos van a tener templo, ¿verdad? Va a haber adoración ahí. En la eternidad no, pero fíjense bien, dice el versículo 5: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Mire cómo está la cosa, ¿verdad? Aquí en este versículo estamos como en este tiempo. En este versículo es como que estuviéramos en este tiempo. Fíjense bien, dice que aquellos que se consideran santurrones, ¿verdad? Dios sea glorificado, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y empiezan, ¿verdad? Y cualquiera puede decir que hermano más consagrado, ¿verdad? Como en aquella película del creyente de la secreta, ¿verdad? El hermanito en el culto ahí estaba alegre y cantando y alabando, y decía otro que estaba ahí recién llegado: qué hermano más espiritual. No era nada, solamente era externamente, ¿verdad? Ahora cuando salía del templo, agarraba la Biblia, le echaba una bolsa, y se sacaba la gorra y se la ponía, se sacaba la camisa y andaba con la camisa por fuera y empezaba a caminar de otro modo, como que no era creyente. Ahora entonces, estos, dice Dios, aquellos que los aborrecen a ustedes, van a decir: me van a glorificar, pero yo no voy a hacer caso nada de eso, dice Dios, porque sé que es mentira. Es decir, que Dios va a sacar a luz la verdad, y aquellos verdaderos adoradores va a sacar a luz. Fíjense bien que cuando aquí en esta casa donde vivimos nosotros, yo al principio como creyente me ponía mi short, mi camiseta para andar
con menos calor, ¿verdad? Pero tenía unos religiosos ahí que me criticaban. Y por eso no podía usar ni sol ni camiseta. Es decir, tenía que andar a lo menos un pants que me cubriera todo el cuerpo y una camisa para poder estar cómodo en la casa. Si no, no. Cuando me veían en camiseta, no me decían Dios te bendiga. No me decían ni me volteaban a ver, pues. Pero cuando me veían bien vestido, ataviado, Dios te bendiga, hermano. Verdaderamente eso demuestra, bueno, ser un verdadero creyente demuestra la ropa, ser un verdadero creyente, hermano. Para nada. No. Fíjense bien que hasta eso tiene que sacrificarse uno muchas veces para no darle lugar a que otros pequen. Ahora entonces, resulta que dice aquí, bueno, aquellos que digan gloria a Dios, aquellos que piensan que están haciendo una verdadera adoración, y dice, ellos serán confundidos. Ellos serán confundidos. Porque dijeron Jehová es glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra. Ellos serán confundidos, es decir, para aquellos que verdaderamente son humildes, son verdaderos creyentes y que no lo muestran externamente, sino desde el corazón se muestra, ¿verdad?, la fidelidad a Dios. Entonces Dios puede escudriñar los corazones de la gente y decir, este es un verdadero creyente, este es un creyente fiel. Pero aquellos que me glorificaban, dice, los serán confundidos. Por eso en el libro de Mateo, que es el Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo estas palabras, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor. Bueno, todo el mundo puede decir Señor, pero dice, algunos serán confundidos y pensarán que por lo que hacen merecen el cielo, pero no merecen nada. Dice, bueno, echarán fuera demonios, harán milagros, y cualquiera que vea a una persona como esa, qué creyente, ¿verdad?, más consagrado. Este creyente sí vale la pena, ¿va? Mire, hace milagros, pero el Señor dirá, apartados de mí, hasta los hacedores de maldad. O sea que no es prácticamente aquella demostración externa, ¿verdad? Dios ve más allá. Dios puede, bueno, dice que delante de los ojos de Dios nuestro cuerpo está desnudo. Es decir, que no podemos esconder nada de lo que somos nosotros. Y cualquiera que ande lejos quizás de la presencia de quien lo conoce, me dice, hoy voy a hacer lo que yo quiera porque nadie me está viendo. No, si el Señor me está viendo, delante de Él ustedes es alguien que está desnudo delante de Dios y puede profundizar en lo más profundo de su ser. Puede ver sus pensamientos, puede leer sus pensamientos y puede ver las intenciones de su corazón. Ahora entonces, versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto acción estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahora entonces, aquí encontramos una metáfora, ¿verdad? Prácticamente estamos viendo aquí el desarrollo de la profecía donde Israel va a ser introducido al reino milenial. Y miren, ya hemos evidenciado que Israel es una nación ahora. Una nación ahora. Y lo que está hablando aquí no es del nacimiento de un niño
¿verdad? Sino más bien del nacimiento de una nación, ¿verdad? Ahora, del nacimiento de una nación. Así, una nación es creada. Es decir, Dios está diciendo, bueno, cuando se organizó la nación de Israel, según así por así apareció Israel como nación. Es más, su organización fue en un 2 por 3. Es decir, ya tuvo la cuestión del uso del gobierno, las leyes, la educación, la salud y todo organizado. Ahora entonces, pero eso no es nada semejante a lo que va a pasar, bueno, en el reino milenial, ¿verdad? De repente Israel es introducido en el reino milenial y es una nación. Y muchas naciones están ahí. O sea, prácticamente es la obra de Dios. O sea, no hay que ver a Dios así tan pequeñito. La obra de Dios, haciendo las cosas como Él quiere. Y dice, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Acción estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Ahora entonces, estamos hablando de Israel, Jerusalén, y todo lo que tiene que ver con la nación. Ahora entonces, y ese poder que tiene Dios para hacer las cosas, pues es lo que le sorprende al mundo. Porque de repente ven que está Israel, si hace una cosa, es sorprendente. Es sorprendente. Fíjense que Israel tiene tierras áridas, donde no producía nada. Pero Dios les ha dado una inteligencia tremenda. Ahora, todo lo que Israel hace, el mundo lo está replicando, es decir, está copiando de lo que hace Israel. En el desierto, fíjense bien, no hay nada de fértil, no hay nada de fértil. Pero ¿saben que Israel siembra viñedos en el desierto? ¿Sabían ustedes que Israel siembra viñedos en el desierto? Pero que ahí no hay agua, pero él tiene diríamos tiene un método de regar las plantaciones que llama por goteo. Ellos no desperdician el agua. Aquí en Chapeltique unos no tienen agua y otros están regando la calle. Allá no desperdician el agua. Significa que una gota le está cayendo a esa plantita. Una gotita. Y así se vuelven plantaciones fértiles. Ahora entonces, es que Dios tiene el poder y la autoridad para dar a esa gente la inteligencia, ¿no?, de hacer las cosas. Y Él dice, si yo puedo hacer nacer, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. Entonces, y está hablando pues que todos aquellos que han sido fieles, Dios los va a sacar y los va a introducir a esa nación, y el reino milenial va a ser algo maravilloso, algo sorprendente, en que, bueno, nosotros, la gran bendición que nosotros vamos a poder estar ahí y vamos a poder observar y ver todo lo que ocurre ahí. Además, tendremos privilegios dentro del reino milenial también. Ahora entonces, Dios está profetizando aquí y está diciendo, bueno, a través del profeta Él está diciendo, bueno, yo haré que esa nación vuelva a ser otra vez lo que no es ahora. Ahora en Israel, ¿creen ustedes que todos los judíos están ahí en Israel? No. Si solamente 2 tribus están ahí.
la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Fueron las dos tribus. Porque esos fueron los que salieron y que recuerdan ustedes que Ciro les dio autoridad para salir y para poder reconstruir el templo y los demás. 10 tribus fueron esparcidas en el mundo. Ahí están esparcidas. Es decir, de repente Dios los va a llamar, los va a recoger y va a empezar entonces el proceso de disciplina. Pero entonces vemos que de todo lo que aparentemente se está terminando, dice, si yo puedo hacer nacer, ¿cómo no voy a hacer nacer otra vez la nación? ¿Cómo no va a estar Jerusalén otra vez reconstruida o una ciudad nueva? ¿Verdad? Entonces vemos que eso es lo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora vamos a ver versículo 10. Vemos que son las bendiciones futuras para Israel. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutasteis por ella. Entonces vemos aquí que en el versículo 10 Dios está llamando que la gente se alegre, esté alegre. Vemos aquí en El Salvador, hermanos, en El Salvador, si vemos los noticieros, si usted ve los noticieros, no hay caras alegres ahí, en los noticieros de aquí de El Salvador. Es más, aquí nosotros vemos una cosa, y es más, en el extranjero se lo ponen más crudo todavía, allá en el extranjero, pero la gente ya no quiere venir a Salvador. Y a la otra vez nos preguntaban, nuestros parientes nos preguntaban, y en El Salvador es cierto que está tan tremendo que uno no puede salir, y nosotros andamos para arriba y para abajo, y nosotros salimos para un lado, para otro, y no pasa nada. Entonces, pero allá en Estados Unidos ponen tan crudas las noticias que la gente se alarma, está triste también. La gente dice, mejor no vamos allá. Ahora entonces, y si usted va a las ciudades y ve la cara de la gente, yo no sé si ustedes han observado la cara de la gente, es raro encontrar una gente que ande sonriendo. La gente anda así, miren, precisa y volteando a ver como que lo van siguiendo y la gente está incómoda. Y todos apresurados, ¿verdad? Caminando y vamos a aquel. Qué desgracia, ¿verdad? Del ser humano no poder ser feliz. Y aquí nosotros en estas ciudades pequeñas, aquí, podemos decir nosotros que estamos en paz, pues. Podemos salir y no pasa nada. Ahora entonces, pero dice que en Jerusalén se va a llenar de gozo. Entonces todos los que aman a esta ciudad, dice, van a estar alegres. Y esa es precisamente la paz que Israel ha soñado, la paz que Israel ha buscado. Bien, es más, es la paz que todo ser humano busca. Y dice el versículo 11, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Aquí está otra metáfora, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Es decir, ¿una ciudad tiene pechos, hermano? No, ¿verdad? No tiene pechos. Pero él dice para que mamen, o sea, los pechos para una madre son precisamente el órgano donde satisface la necesidad de un niño hambriento, ¿verdad? Y dice que todos los que entren a Jerusalén van a ser como niños hambrientos saciados de sus necesidades, ¿verdad? De los pechos de Jerusalén van a mamar y van a saciarse. Van a saciarse.
siempre cuando vemos esta figura, vemos estamos viendo la bendición para ellos, donde van a cubrir todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Ahora entonces, es una imagen de bendición, de prosperidad, ¿verdad? De bendición y prosperidad. Entonces realmente están saciándose como quieren verdaderamente el ser humano saciarse hoy en este tiempo. Ahora entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Y dice que se va a deleitar la gente con el resplandor de la gloria de la ciudad. Va a ser lo que siempre anhelaba Israel. Ahora entonces, y termino diciendo, bueno, esta es una ilustración realmente de los cambios que van a haber en el futuro. Lo que aparentemente quedaba en la ruina, en la destrucción y que no tenía ya remedio, Dios va a hacer algo bueno y nuevo y va a saciar a la gente de sus necesidades y va a sustentar a ese pueblo de Israel que siempre ha anhelado la paz. Fíjense bien que para Israel siempre ellos han buscado el shalom de Dios, la paz de Dios. Pero el shalom de Dios no es simplemente librarse de una guerra, no tener un conflicto bélico.